Ya. Muy buenas tardes, mi Silvana. El día de hoy voy a estar presentando mi examen de investigación sobre la política en el Perú en tiempos de pandemia. Introducción. El presente trabajo de investigación es un análisis de planes, protocolos y datos gubernamentales del Estado peruano. Se brinda un acercamiento al impacto que deja la pandemia del COVID-19 en el sector de la política en el Perú. Mi objetivo es analizar la política implantada por el gobierno peruano y las medidas preventivas que estos dan para poder enfrentar la pandemia del coronavirus. Desarrollo. Durante estos meses, la situación política en el Perú ha cambiado drásticamente. La aceleración de la propagación del coronavirus a todas las regiones peruanas que están en estado de emergencia sanitaria. Tras esto, el gobierno implanta nuevas medidas, tanto como políticas como económicas y sanitarias, para poder enfrentar al coronavirus. Para esto debemos tener en cuenta cómo el gobierno actuó con el primer paciente de COVID-19. Actualmente el gobierno de turno ha estado enfrentando esta pandemia y ha tomado ciertas medidas para poder proteger a los ciudadanos de esa terrible enfermedad. Aunque en sí esta pandemia nos da como un panorama de las deficiencias de la gestión de los servicios de la salud pública, la necesidad de articulación desde el Ministro de Salud con los diferentes organismos que componen los servicios sanitarios del Perú, y el cuestionamiento de la gestión de las autoridades regionales sobre su labor para poder enfrentar esta pandemia sanitaria, esta emergencia sanitaria. Problemas identificados en el ámbito de la política peruana. Los últimos informes de medios de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de la poca capacidad de gestión de los gobiernos regionales ante esta crisis sanitaria. La Contraloría General de la República nos da las observaciones de este organismo de un claro ejemplo de las deficiencias en la gestión de distribución de las canastas familiares en situación de vulnerabilidad. No ha culminado el patrón de los hogares vulnerables a ser beneficiados. La cantidad de productos incluidos en las canastas básicas familiares es muy baja a lo señalado por la entidad. Esto muestra la desigualdad sociales, la necesidad de articulación en las instituciones públicas y su liderazgo, el acceso a la información, la precariedad del trabajo en los ciudadanos y la carencia de acceso a los servicios básicos y la precariedad laboral. Los alineamientos políticos que supuestamente se están encargando de la protección de esta población vulnerable casi no están haciendo nada en su poder para poder ayudar a esta gente. Es indignante ver en las noticias esta gente pidiendo y suplicando al gobierno que los ayuden y que apoyen con lo que necesitan realmente. El problema fundamental de la política es que la relación que tiene la política es muy inestable con la relación que tienen con los congresistas. El COVID-19 ha puesto una clara evidencia de la precariedad y la mala articulación de las infraestructuras y los servicios de salud, dando así como deficiencias en el sistema de salud. Propuestas planteadas y conocidas de la investigación. Las propuestas que se podría dar es como dar una forma de poder coordinar con el sector civil y privado con los políticos. Que el sector privado participe dentro de las reuniones de recreación de políticas. Y ya que ese sector no llama a especialistas o identidades civiles que puedan cumplir.
que se convoque al sector civil y sector público para que puedan coordinar con el sector privado, para que juntos puedan buscar soluciones para mejorar esta gestión. Reforzar las reuniones con las regiones afectadas y poder participar para poder mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables. Coordinar más con el sector privado y público y contar con un sistema de salud pública accesible y universal y eficiente. Reflexiones. La política del sector de salud y educación en el Perú frente a la pandemia del COVID-19 ha realizado ciertas intervenciones, la mayoría destinado a la mayor cantidad posible de recursos al sector de salud, con el fin de poder incrementar las camas hospitalarias y los cuidados intensivos. Por otro lado, se han tenido que montar hospitales itinerantes ante la carencia de infraestructura y equipos médicos de atención para la gente. Por otro lado, nadie estaba preparado para un caso como el que ahora el mundo está pasando. Por ende, debemos también comprender la situación por lo que los políticos y gobernantes están pasando. Puede que esté mal la gestión que estén dando, pero en algunos casos algunos están haciendo su mayor esfuerzo para poder proteger a los ciudadanos que somos nosotros. Debemos aprovechar este momento para hacer como una reflexión y pensar como país que somos y ver que podemos mejorar y poder evitar o minimizar la emergencia que estamos atravesando. Muchas gracias. El impacto del COVID en la economía peruana. El brote del virus COVID-19 originado en China ha infectado a más de 832.929 peruanos y ha producido la muerte de 32.914 personas. Estas cifras actuales al día de hoy, 7 de octubre de 2020. El carácter infeccioso y la rápida propagación del virus ha ocasionado pérdidas financieras, de las cuales hablaremos más adelante. El virus COVID-19 ha ocasionado pérdidas económicas severas en el transporte aéreo y el turismo. La industria del turismo ha sido el más golpeado por este virus. A su vez ha ocasionado pérdidas de empleo en este sector. El Perú generaba millones en esta área y se nota la pérdida económica en este sector. El sector de entretenimiento y cultura es otro sector que ha sido fuertemente afectado por el COVID-19. Se han cancelado conciertos, teatros, cines, museos, espectáculos y festividades religiosas. Sin duda el sector de cultura y entretenimiento será el último en reactivarse. Esto se debe a que es muy riesgoso para la salud de los peruanos. Una posible solución son los autocinemas. La pandemia ha afectado al sector educativo, sobre todo en la educación superior. Muchos estudiantes trabajaban y estudiaban a la vez. A raíz del COVID, perdieron sus empleos y dejaron los estudios. También se han visto protestas por la reducción de pensiones. El COVID-19 ha ocasionado el cierre de comercios y de empresas, como por ejemplo París, Soyuz, restaurantes y oficinas. Todo esto ha generado el despido de empleados y por ende la pobreza y el trabajo informal. Posibles soluciones. El turismo internacional se puede reactivar de forma paulatina. Actualmente se debe promover el turismo nacional, creando ofertas de viajes tentativas para los viajeros peruanos. También se debe promover los conciertos virtuales y visitar los museos y teatros en línea. Los préstamos financieros para los empresarios generarán empleo y la continuidad de cadena de pagos. Algunas reflexiones. En los últimos años el Perú había disminuido la tasa de pobreza en nuestro país, pero la pandemia ha incrementado la pobreza y la informalidad laboral.
Ser informal no es malo ante la necesidad. En el Perú ser formal es caro y burocrático. Por esta razón, el mayor porcentaje de trabajadores peruanos son informales. El gobierno debe crear incentivos para que un trabajador se vuelva formal. Para terminar, hablaremos sobre los negocios favorecidos, como el Internet, Netflix, Spotify, los supermercados, también las clínicas, farmacias, laboratorios y por último las funerarias y los campos santos. Tengo la certeza que los peruanos somos resilientes y tenemos la capacidad para superar las adversidades. Gracias. Buenos días, mi Silvana. En este video le diré todo lo que hemos pasado desde que llegó esta pandemia en el país. Hemos encontrado un estado debilitado, en muchos casos, pero sobre todo en el sector de salud pública. Y con esto podemos preguntarnos, ¿qué falló en el sector? Desde hace años que hay mucha desigualdad social en el país. Algunos de los problemas son los siguientes: la falta de oxígeno. No tenemos ni un poco de oxígeno y las personas que lo venden duplican 2 veces su precio común. No tienen nada de consideración. La desigualdad social. En las zonas olvidadas no hay hospitales, no hay implementación de ellos. Están viejos y no hay nada de modernización. Las personas que tienen sus ahorros pueden quedarse en casa, pero las que no tienen que salir a trabajar. ¿Qué prefieren? ¿Morirse por el COVID o morirse por hambre? Finalmente, la falla de la utilización de las pruebas rápidas y no utilizar las pruebas moleculares, ya que son más exactas. Algunas de las soluciones que puso el Estado ante esta pandemia son las siguientes: estado de emergencia y la cuarentena, toque de queda, el bono familiar, todas las tiendas, supermercados tenían que cerrarse, no podían abrir. Y finalmente, había cuarentena para las personas más vulnerables, como los adultos mayores, los menores de edad, las personas que sufrían de la respiración, la obesidad, etc. Finalmente, como reflexión a puertas del Bicentenario, necesitamos una solución para todas las personas. El 16 de marzo, nuestra vida cambió por completo, pero lo que no debemos de cambiar es la empatía que tenemos con las demás personas. Gracias a mi colegio Clinton Rodan, llegué a saber todo sobre cómo hacer un ensayo. Gracias a los invitados Pablo Quintanilla, Cecilia Méndez, Zenón de Paz y José Agüero, quienes nos estuvieron mostrando sus puntos de vista, quienes nos dijeron los mecanismos neurológicos se pueden cambiar. Las regiones no deben estar olvidadas y fuera de la capital, sino integradas a ello. La sensibilidad social, cultural y nacional. Y sobre todo, y lo más importante, luchar por los derechos humanos. Y me quedo con las palabras del investigador Basadre, quien dice: pese a los problemas, el Perú no está liquidado. Gracias. Buenas tardes, mi Silvana. Hoy le voy a exponer sobre la salud mental en el Perú. La salud mental, según la Organización Mundial de la Salud,
es el estado de bienestar en el que un individuo es capaz de reconocer sus capacidades, trabajar de manera productiva, afrontar las tensiones normales de la vida y contribuir con su comunidad. Según la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, un 25% de la población total sufre algún trastorno de conducta en algún momento de su vida. En el caso del Perú se calcula un 15%. ¿Por qué esto es importante? Voy a tomar, por ejemplo, como un trastorno en el Perú, la depresión. La depresión es un trastorno afectivo del estado del ánimo. Sus síntomas incluyen la tristeza profunda, el desinterés por casi todas las actividades, cambios significativos en el peso, sentimientos de inutilidad y pensamientos recurrentes de la muerte. Según la OMS, los episodios depresivos graves son la quinta enfermedad de salud más fuerte. Los trastornos depresivos leves son considerablemente discapacitables, como el asma no controlada. En el Perú, el Instituto Nacional de Salud Mental calcula que alrededor de 1.7 millones de peruanos padecieron de depresión en el 2017, la mayoría de ellos adolescentes. Se calcula además que alrededor del 8.6% por discapacidad en el Perú son por consecuencia de la depresión. El tratamiento para controlar la depresión y de la regulación suelen necesitarse medicamentos. Un episodio depresivo sin tratamiento puede durar hasta 9 meses y hasta en algunos casos pueden superar los 2 años. Y se calcula entre el 40 y 50% probablemente podrá volver a sufrir otro episodio. Los psicólogos y los psiquiatras son los encargados de diagnosticar y tratar estos y otros trastornos mentales. En el Perú solamente contamos con 3 psiquiatras y 9 psicólogos por 100.000 habitantes, y la mayoría de ellos se encuentran en Lima. Y en América del Sur son 6 psiquiatras por 100.000 personas. Y en otros países también están sufriendo las mismas enfermedades mentales que aquí, como la depresión. Y el Perú solamente invierte 1% de presupuesto de salud en el ámbito mental, la mitad de lo recomendado por la OMS. De hecho, en el Perú, según la Defensoría del Pueblo, solo 2 de cada 10 personas, solo 2 de 10 personas con un problema de salud mental reciben tratamiento. Esto es porque esas 10 personas faltantes están en un caso de pobreza o pobreza extrema. La salud mental es un caso en donde la persona entra en un estado de depresión y su estado de ánimo es muy bajo. Y ahora en la mesa de diálogo he podido ver un diferente ámbito, me han dado una diferente idea y una diferente visión de lo que acabo de leer. También en la mesa de diálogo hemos hablado sobre los conflictos familiares en la pandemia, cómo las familias antes no convivían porque todos salían, tenían sus cosas que hacer, y ahora todos tienen que convivir juntos todo el día, todo el año, y eso causa problemas, tensiones. Y también hay casos de feminicidios porque antes, como ya lo he dicho, no salían todos y no tenían comunicación o muy poca, y ahora tienen que convivir mucho las familias, parejas, todos. Y eso provoca a veces ira, furia hacia la otra persona, y pasa este tipo de cosas. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias, mi Silvana. Gracias. Buenas noches, mi Silvana. Hoy voy a exponer sobre la guía 3 del taller de investigación. La situación vendría a ser la siguiente. La Amazonía peruana abarca una superficie que ocupa el 60.9% del territorio nacional. Según el censo nos cuenta, el censo del 2007, la población del Perú es de 28.220.764 personas, de las cuales en la Amazonía peruana habitan 3.675.292,
lo que viene siendo el 13.4% de la población nacional. Según el mismo censo, la población indígena que habita en comunidades nativas son de 332.975 personas, constituyendo el 9% de la población amazónica. La Amazonía peruana tiene diferentes clasificaciones de ecosistemas de acuerdo con los diferentes criterios usados por distintos autores. Por ejemplo, actualmente existen en el territorio peruano 63 áreas protegidas de nivel nacional, también 3 áreas de nivel regional, más de 70 áreas de nivel municipal y 12 áreas de Amazonía. Bueno, la situación en este caso viene a ser que a 7 meses y medio del inicio del estado de emergencia por el COVID-19 en el Perú, solo 2 gobiernos regionales amazónicos, que son Loreto y Ucayali, han incluido en sus planes de reactivación económica a las comunidades indígenas. La pandemia está afectando a los pueblos indígenas, no solo en el tema de salud, sino también en nuestra economía, porque no tenemos ingresos con el confinamiento. También nos pusimos a buen recaudo y cerramos nuestras fronteras para evitar más contagios, pero eso afectó la forma de vida diaria en las comunidades, perjudicando nuestro sistema familiar. Sin turistas no tenemos ingresos. Todo esto nos cuenta el líder indígena Berlín Díquez, que es el presidente de la organización regional AIDESEP de Ucayali. Bueno, yo también quería hablar sobre la muerte de los 4 líderes indígenas por preservar los recursos de Sahueto. La verdad es que es una pérdida y un hecho lamentables porque eran unas personas muy importantes para todo el pueblo, para toda la gente que vivía ahí, todo a nivel general se han tenido que ver afectados por el fallecimiento de estos 4 líderes. También lo que me genera confusión y un poco de intriga es que hasta la actualidad no se haya podido dar con la identidad de los asesinos, ya que estos 4 fueron asesinados brutalmente, siendo descuartizados y torturados. También quisiera saber con qué motivo hicieron eso, si fueron enviados por alguien, bueno, no sé, de verdad, nadie sabe el paradero de estos asesinos y es lo que me causa mucha intriga, porque como digo, es una pena para todo el pueblo tener que enterarse de que sus 4 líderes, los más arriba, tengan que morir de una forma así. Nadie se esperaba eso. Y bueno, eso fue mi reflexión y muchas gracias por su atención. Gracias.